Mi nombre es Valeria Navarro y tengo 28 años. Esta es la historia del momento en que finalmente me enfrenté a mi familia. Las mismas personas que durante años me hicieron sentir que nunca sería suficiente. Una vez creí que la familia significaba amor incondicional, ser apoyada, celebrada y aceptada por quien era. Pensé que se enorgullecerían incluso de mis más pequeñas victorias, que el hogar sería un lugar donde no tendría que demostrar mi valía. Esa noche, en la extravagante fiesta de inauguración de la casa de mi hermano en el centro de Madrid, todo cambió. «El apartamento de tu hermano es perfecto», dijo mi padre con voz radiante, interrumpiendo el murmullo. «¿Cuándo tendrás una casa propia? ¿Cuándo tendrás la mitad de lo que él tiene?» La habitación quedó en silencio. Me quedé allí, apretando mi vaso, con el corazón latiendo mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Sonreí lenta y deliberadamente. «Ya pasó. Simplemente no estabas allí». Mi hermano se atragantó con su bebida, su rostro congelado en shock. Las mejillas de mi madre perdieron color, su vaso temblaba en su mano. El aire se volvió pesado, como el momento antes de que estallara una tormenta. Lo que revelé esa noche no era solo sobre una casa, era una declaración de que ya no sería ignorada. Estaba reclamando mi valía allí mismo, frente a las mismas personas que pensaban que nunca estaría a la altura. Y cuando la verdad golpeó, no solo mi familia lo sintió toda la sala. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que tuviste que demostrar tu valía a tu familia? Comenta abajo, tengo curiosidad por saber cómo lo manejaste. Crecer en la casa de los Navarro era como vivir a la sombra de Javier. Mi hermano mayor era la estrella, el que no podía hacer nada mal. Nuestra familia vivía en un ordenado suburbio de Sevilla, donde los jardines estaban impecables y los buzones a juego, pero dentro de nuestra casa, todo giraba en torno a él. Mis padres, mamá y papá, lucían su orgullo por Javier como una insignia. Siempre había sido el niño de oro, abriéndose camino con encanto en la escuela y consiguiendo un trabajo en finanzas que hacía que mamá se jactara con cada vecino. «Tu hermano tiene un futuro brillante», decía papá, con voz cálida y segura. Mis buenas notas, mis noches estudiando, solo recibían un rápido «buen trabajo, Valeria», antes de que mamá volviera a dirigir la conversación hacia la última victoria de Javier. No era solo palabrería. Cuando Javier consiguió una beca para la Universidad de Salamanca, mamá organizó una barbacoa en el jardín, invitando a todos a celebrar. Yo acababa de entrar en una buena universidad sin ayuda de nadie, pero cuando compartí la noticia, mamá asintió y dijo, «Es un buen comienzo». ¿Un comienzo? Como si mis esfuerzos fueran solo una práctica para algo más grande, algo que Javier ya estaba haciendo. Se saltaron mi graduación para planear su próxima gran fiesta. «Es un hito para él», dijo papá por teléfono, como si mi título fuera una nota al margen. Sonreí a pesar de todo, pero se sintió como un golpe. El favoritismo no era sutil. Cuando Javier quiso un coche recién salido de la escuela, papá le entregó las llaves con una sonrisa. Cuando yo necesité un préstamo para el alquiler después de la universidad, mamá me dijo que me las arreglara. Independencia, lo llamó ella. Así lo hice. Me mudé a un pequeño apartamento en Granada, pagando mi propio camino como analista de datos. Mientras tanto, el nuevo piso de Javier en el centro de Madrid, valorado en 400.000 euros, venía con un generoso cheque de mamá y papá. «Se lo ha ganado», dijo mamá cuando le pregunté por qué yo no recibí nada. ¿Ganado? Como si mis largas horas, mis ascensos fueran invisibles. Nunca olvidaré un día de acción de gracias, sentados alrededor de la mesa, con la cazuela de boniatos de mamá humeando frente a nosotros. Javier acababa de cerrar un trato en el trabajo y papá estaba prácticamente radiante, contándoles a todos cómo su hijo lo estaba petando. Mencioné un proyecto que había liderado, uno que le ahorró a mi empresa una buena cantidad de dinero. La mesa quedó en silencio. Mamá se aclaró la garganta y le preguntó a Javier sobre su nuevo cliente. Apreté las manos bajo la mesa, pero mantuve la boca cerrada, como siempre. Más tarde, oí a mamá decirle a mi prima, «Valeria está bien, pero no es como su hermano». Me quedé en el pasillo, con el corazón encogiéndose, sintiendo que me desvanecía. No es que le guardara rencor a Javier. No era malo, solo despistado.
Se encogía de hombros ante las comparaciones, me lanzaba un «estás bien, vale», como si eso lo arreglara todo. Pero no veía cómo las palabras de mamá y papá me carcomían, cómo su enfoque en él me dejaba buscando migajas de aprobación. Intenté hablar con ellos una vez en una barbacoa familiar. Papá estaba a cargo de la parrilla, mamá estaba preocupada por el nuevo reloj de Javier. Dije, siento que no me ven. Mamá parpadeó, confundida. No exageres, dijo papá, volteando un bistec. También estamos orgullosos de ti. Pero sus acciones contaban una historia diferente. La gota que colmó el vaso llegó el año pasado. Mamá llamó, entusiasmada con el nuevo piso de Javier y su gran fiesta de inauguración. Es un gran acontecimiento, dijo, su voz eléctrica. Acababa de conseguir un aumento, suficiente para empezar a pensar en un lugar propio. Se lo dije, esperando un atisbo de emoción. Eso es bonito, dijo. Luego se sumergió en los detalles sobre el nuevo sofá de cuero de Javier. Colgué, mirando las paredes desconchadas de mi apartamento, con la mandíbula apretada. Había terminado de perseguir sus elogios. Construiría algo que no pudieran ignorar, algo que los obligaría a verme no como la sombra de Javier, sino como Valeria, quien se había estado demostrando a sí misma todo el tiempo. Todo cambió cuando conocí a Mateo Gil en una conferencia en el centro de Barcelona. Estaba allí por trabajo, presentando tendencias en análisis de datos a una sala llena de ejecutivos, con las palmas de las manos sudando mientras hacía clic en las diapositivas. Mateo estaba entre el público, un arquitecto con un traje impecable y una sonrisa aún más aguda. Me llamó la atención durante la sesión de preguntas y respuestas, haciendo una pregunta que no solo era educada, sino reflexiva, como si realmente le importara mi trabajo. Después de la sesión, me encontró junto a la estación de café, bromeando sobre que mis gráficos eran más claros que sus planos. Reí, algo que no había hecho libremente en mucho tiempo. Por primera vez en años, me sentí vista, no como la hermana pequeña de alguien, sino como yo. Empezamos a hablar, luego a enviar mensajes de texto, luego a quedar para tomar café fuera de las salas de conferencias. Mateo no solo era encantador, era constante. El tipo de persona que escuchaba cuando me desahogaba sobre las constantes comparaciones de mi familia. Eres suficiente, decía, con voz tranquila pero firme, como si estuviera afirmando un hecho. Era nuevo tener a alguien que creyera en mí sin un marcador. Pasábamos las tardes en restaurantes pequeños, compartiendo patatas fritas y sueños. Le conté cómo quería algo más que mi pequeño apartamento de Granada, cómo soñaba con un hogar que fuera mío, no una herencia de la aprobación de mis padres. Él asintió, con los ojos brillantes. «Hagámoslo realidad», dijo, y le creí. Unos meses después de empezar a salir, nos tomamos en serio la idea de una casa. Mateo conocía el mercado de Barcelona, casas suburbanas con grandes patios, calles tranquilas, el tipo de lugar donde se podía construir una vida. Encontramos una en un barrio a las afueras de la ciudad. Una moderna casa de 2 pisos con un porche envolvente, con un precio de 800.000 euros. Valía el doble que el elegante piso de mi hermano en el centro de Madrid, el que mis padres le habían ayudado a comprar. El número me aceleró el corazón. No solo el costo, sino lo que significaba. Esto no era solo una casa, era la prueba de que no necesitaba su validación para construir algo más grande que sus expectativas. Pasamos noches enteras haciendo cálculos, reuniendo nuestros ahorros y reuniéndonos con banqueros para una hipoteca. Mateo se encargó de las inspecciones estructurales, señalando detalles como la resistencia de los cimientos que yo nunca habría notado. Me sumergí en hojas de cálculo, calculando pagos y recortando gastos de comida para ahorrar cada céntimo. Fue agotador, pero estimulante. Cada paso se sentía como una rebelión contra la voz en mi cabeza, la voz de mamá diciendo que nunca igualaría el brillo de mi hermano. Firmamos los papeles en una oficina tranquila, nuestras manos rozándose al pasar la pluma. Cuando el agente inmobiliario nos entregó las llaves, sentí que un peso se levantaba, como si finalmente estuviera de pie más alta. No le dije nada a mi familia, ni una palabra. Había aprendido por las malas que compartir mis victorias con ellos era como arrojar perlas al vacío. Lo ignorarían o, peor aún,
Encontrarían una manera de que todo girara en torno a mi hermano. Tiene un lugar tan bueno. Probablemente diría mamá, dirigiendo la conversación de nuevo hacia él, así que lo guardé en secreto, compartiéndolo solo con Mateo, y más tarde con mi nueva compañera de trabajo, Sofía Ríos. Sofía era una chispa, alguien que se unió a mi equipo y vio a través de las tonterías de mi familia desde la primera vez que me desahogué durante el almuerzo. «¿Por qué te importa lo que piensen?», decía, mientras se arreglaba el pelo. «Lo estás bordando». Sus palabras se quedaron, como una chispa, encendiendo algo que había enterrado bajo años de ser pasada por alto. Sofía no solo hablaba. Cuando le conté lo de la casa, sus ojos se iluminaron. «Eso es enorme», dijo, inclinándose sobre la mesa de la cafetería. «No dejes que apaguen tu luz». Me impulsó a ver mi valía, a dejar de medirme con la sombra de mi hermano. Mateo y Sofía se convirtieron en mis anclas, los que me recordaron que no necesitaba el aplauso de mis padres para seguir adelante. Mientras nos instalábamos en nuestro plan, eligiendo colores de pintura y soñando con barbacoas en el jardín, sentí un fuego creciendo dentro de mí. Esta casa no era solo ladrillo y argamasa, era mi manera de reescribir la historia que mi familia había contado sobre mí durante años, y pronto lo verían. Varios meses después, mi familia estaba obsesionada con la fiesta de inauguración de la casa de Javier. Mamá me llamaba a diario, su voz vibrando con planes para la gran noche de mi hermano. Su piso en el centro de Madrid, elegante y moderno, era el tema de conversación de la familia, y ella estaba decidida a hacer de la fiesta un espectáculo. «Necesitamos que todo sea perfecto», dijo, recitándome tareas como si fuera su asistente personal. Me hizo hacer recados, recoger servilletas, coordinar con los caterings, incluso pulir la cubertería para una fiesta que no estaba invitada a disfrutar. «Eres tan buena organizando», decía, pero no era un cumplido, era su manera de mantenerme en segundo plano, yendo y viniendo mientras mi hermano acaparaba el protagonismo. Pasé los fines de semana llevando decoraciones a su piso, con los brazos llenos de guirnaldas y manteles, mientras mamá se preocupaba por la lista de invitados. «Este es su momento», decía, sus ojos brillando mientras describía a los VIPs. Había invitado a amigos, colegas, incluso a un político local. Asentí, reprimiendo las ganas de recordarle que yo existía. Una vez mencioné un gran proyecto que había terminado en el trabajo, uno que me dio un bono. Mamá apenas levantó la vista de su plano de asientos. «Eso es genial, Valeria», dijo, con voz plana, y luego se lanzó a contar una historia sobre el nuevo cliente de mi hermano. Se me revolvió el estómago, pero seguí moviéndome, apilando platos, tragándome el escozor. Papá no era mejor. Aparecía en el piso, dándole palmadas en la espalda a mi hermano, jactándose con cualquiera que quisiera escuchar sobre el lugar. 400.000 euros. Ubicación privilegiada, decía, con el pecho hinchado como si lo hubiera comprado él mismo. Estaba allí doblando servilletas cuando él dio un recorrido a algunos viejos amigos de la universidad. «Mi hijo lo está bordando», se jactó, señalando las brillantes encimeras. Intenté unirme a la conversación, mencionando mi último éxito laboral, un ascenso que venía con una oficina en una esquina. Papá me interrumpió, haciendo un gesto con la mano. «No nos desviemos», dijo, dirigiéndolos al balcón. La cara me ardía, pero mantuve la cabeza baja, arreglando flores como si no doliera. La única persona que lo vio fue Carmen Salas, mi mejor amiga desde el instituto. Quedamos a tomar café una tarde, escapando del caos de los preparativos de la fiesta. Me desahogué, contándole cómo mamá me trataba como a una empleada y papá actuaba como si fuera invisible. Carmen se inclinó hacia adelante, con los ojos fieros. «¿Por qué sigues intentando ganártelos?», dijo, revolviendo su café con leche. «No necesitas su aprobación para brillar». Sus palabras me golpearon con fuerza, como una puerta que se abre. Me habló de su propia familia, de cómo había aprendido a soltar sus expectativas y a centrarse en su propio camino. «Eres más que su compinche», dijo, apretándome la mano. Sonreí,
sintiendo una chispa de valor, pero el peso del desprecio de mi familia aún persistía. La tensión estalló una semana antes de la fiesta. Mamá había reunido a algunos parientes en nuestra antigua casa suburbana para ultimar los detalles. Yo estaba allí, revisando los pedidos de catering cuando ella empezó a hablar efusivamente del éxito de mi hermano. «Ha logrado tanto», le dijo a mi tía, con voz llena de orgullo. «Tiene la vida resuelta con ese piso». No pude contenerme. «Yo también he trabajado duro», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. Mamá hizo una pausa. Su sonrisa se tensó. «Claro, Valeria», dijo, «pero no comparemos. Tu hermano está en otra liga». La habitación quedó en silencio. Mi tía se removió incómoda. El corazón me latía con fuerza. Las palabras me cortaban más hondo que nunca. Quería gritarles, contarles sobre la casa que había comprado con Mateo, la que valía el doble que el precioso piso de mi hermano. Pero no lo hice. Todavía no. Apreté los puños y salí, prometiéndome a mí misma que pronto lo verían. Ese momento lo selló. Había terminado de jugar su juego, de ser la chica de los recados a la sombra de mi hermano. Las palabras de Carmen resonaron en mi cabeza, mezclándose con el fuego que Mateo y Sofía habían encendido en mí. Ayudaría con su fiesta perfecta, pero no por ellos, por mí. Aparecería, haría mi parte y esperaría el momento adecuado para poner su mundo patas arriba. Creían que conocían mi lugar, pero estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El día de la fiesta de inauguración de la casa de Javier llegó, y el aire estaba cargado de elogios para mi hermano. Su piso en el centro de Madrid brillaba bajo el resplandor de las arañas, el tipo de lugar que gritaba dinero y estatus. Los invitados llenaban el salón de planta abierta, colegas con trajes elegantes, vecinos bebiendo vino, incluso un concejal local asintiendo al jazz que salía de los altavoces ocultos. La mesa de catering era una maravilla. Bandejas de brochetas de gambas, quesos artesanales y postres que parecían demasiado bonitos para comer. Mi hermano se movía entre la multitud como un rey, estrechando manos, mostrando su sonrisa fácil. Todos brindaban por su éxito. Sus voces resonaban con admiración mientras yo estaba atrapada en una esquina, reordenando bandejas para mantener el buffet impecable. Mamá me tenía atada toda la noche. «Valeria, arregla las servilletas», decía, apenas mirándome mientras charlaba con los invitados. «Asegúrate de que las bebidas estén surtidas». Me apresuraba de un lado a otro, llevando bandejas vacías a la cocina, limpiando derrames, sonriendo con los dientes apretados. Mi hermano, mientras tanto, absorbía la atención. «¿Qué lugar?», dijo alguien, dándole una palmada en el hombro. Él rió, contando una historia sobre cómo había elegido el piso por sus vistas al horizonte. Sorprendí a mamá radiante, sus ojos fijos en él como si hubiera colgado la luna. Cuando intenté unirme a una conversación, mencionando un reciente éxito laboral, ella me hizo un gesto para que me fuera. «Ahora no, Valeria», dijo, girándose, para preguntarle a mi hermano sobre su próximo gran negocio. Se me apretó el pecho, pero seguí moviéndome, apilando vasos, interpretando el papel que me habían asignado. Sofía, mi compañera de trabajo, apareció a mitad de la noche, su audaz vestido rojo destacando entre el mar de tonos neutros. Me apartó cerca de la mesa de postres, sus ojos entrecerrándose mientras veía a mamá indicarme que rellenara los cubos de hielo. «Esto es ridículo», susurró, su voz aguda. «Te están tratando como a la sirvienta». Me encogí de hombros tratando de disimular, pero sus palabras me llegaron al alma. Ella ya lo había visto antes, cómo mi familia me dejaba de lado, y no lo soportaba. «Eres mejor que esto», dijo, con la mano en mi brazo. «No dejes que te hagan sentir pequeña». Su aliento fue como un salvavidas sacándome del borde de la rendición. Asentí, mi determinación se endureció, pero la noche no había terminado de ponerme a prueba. Papá subió al escenario, es decir, al centro de la sala, sosteniendo un vaso de whisky, su voz resonando por encima del murmullo. «Brindemos por mi hijo», dijo con una amplia sonrisa. «Este piso, esta vida, ha construido algo increíble». La multitud vitoreó, las copas tintinearon, mientras yo estaba junto a la barra, limpiando una encimera,
Continuó elogiando el esfuerzo de mi hermano, su carrera en finanzas, el piso de 400,000 euros que le habían ayudado a comprar. La sala se llenó de sus aplausos, resonando. Entonces los ojos de papá se posaron en mí, y por un momento pensé que finalmente diría algo amable. En cambio, sonrió con un brillo en los ojos y dijo: «Así que, Valeria, ¿cuándo vas a tener la mitad de lo que tiene tu hermano?». Las palabras cayeron como una bofetada. La sala quedó en silencio. Los invitados se removieron, algunos apartaron la mirada, otros me miraron directamente. Me quedé helada, con la mano apretando un trapo húmedo, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Sofía, que estaba cerca, contuvo el aliento, con los ojos muy abiertos por la indignación ajena. Mi hermano rió nerviosamente, tratando de disimular, pero mamá solo asintió como si papá hubiera hecho una pregunta justa. El peso de cada logro ignorado, de cada momento menospreciado, se estrelló sobre mí. Quería gritar sobre la casa que había comprado, la que valía el doble que el precioso piso de mi hermano, la vida que había construido sin su ayuda, pero no lo hice. Todavía no. Forcé una sonrisa, mi voz firme. «Pronto», dije. Las palabras lo suficientemente afiladas como para cortar. La habitación permaneció en silencio. La tensión era palpable, y supe que este no era el final. Me habían empujado demasiado lejos, y yo estaba lista para contraatacar. Mientras las palabras de Walter resonaban en la sala, ya no pude contenerme. La pregunta de mi padre sobre cuándo tendría la mitad de lo que tenía mi hermano quedó en el aire, hiriente y humillante. Los ojos de la multitud estaban puestos en mí, esperando que me encogiera, como siempre lo hacía. Pero algo se rompió. Dejé el trapo, mis manos firmes, y di un paso adelante, mi voz cortando el jazz y el murmullo. «En realidad, papá», dije lo suficientemente alto para que todos escucharan, «ya lo he superado. Compré una casa con mi novio Mateo. Vale 800,000 euros, el doble del valor del piso de Javier». La sala se congeló, los vasos en el aire, los murmullos desvaneciéndose en un silencio atónito. Mi hermano se atragantó con su vino, tosiendo mientras dejaba su vaso, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. El rostro de mamá perdió color. Sus labios se abrieron como si la hubieran abofeteado. Los invitados intercambiaron miradas. Los susurros se propagaron entre la multitud como una corriente. No me detuve. Años de ser apartada, de que me dijeran que no era suficiente, se derramaron. Siempre han actuado como si fuera invisible, dije, mi mirada fija en mamá y papá. Celebraron su beca, su coche, su piso, pero mis victorias apenas parpadearon. Me gradué de la universidad con honores, obtuve un ascenso y ahora he comprado una casa, una mejor, sin un céntimo de ustedes. ¿Y todavía creen que estoy persiguiendo su sombra? Mamá tartamudeó, sus manos apretando su collar. «Valeria, eso no es justo», dijo, su voz temblorosa. «Siempre te hemos apoyado». Reí, un sonido agudo que hizo que algunos invitados se encogieran. «Apoyarme», dije. «Me enviaron a buscar servilletas mientras ustedes organizaban fiestas para él. Me dijeron que me las arreglara cuando necesitaba ayuda, pero a él le dieron cheques. Me he estado demostrando a mí misma toda mi vida y nunca se dieron cuenta». Papá abrió la boca, su cara roja. «Ahora, espera», comenzó, pero lo interrumpí. «No, papá. Preguntaste cuándo tendría la mitad de lo que él tiene. Tengo más, y lo hice yo misma». La sala zumbó. Los invitados se inclinaron, algunos asintiendo, otros susurrando. Sofía, de pie cerca de la barra, sonrió ampliamente, sus ojos brillando de orgullo. «Esa es mi chica», dijo lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran, su voz cortando la tensión. Carmen, que se había colado tarde, se abrió paso entre la multitud para ponerse a mi lado, con la mano en mi hombro. «Díselo», dijo con tono feroz. Su apoyo se sintió como una armadura, estabilizándome mientras enfrentaba las defensas desmoronadas de mi familia. Mi hermano intentó reírse, limpiándose el vino de la barbilla. «Vamos, Vale, no es una competición», dijo, pero su voz vaciló. Su confianza habitual se había ido. Mamá lo intentó de nuevo, su voz subiendo de tono.
No quisimos hacerte sentir menos, dijo, mirando a los invitados, desesperada por salvar las apariencias. También estamos orgullosos de ti. Pero sus palabras sonaron huecas, y la multitud lo sabía. Una mujer cercana, la prima de alguien, murmuró: «Eso no es lo que parece». Otro invitado, un colega de mi hermano, levantó una ceja, bebiendo su trago. Papá dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. «Estás montando un espectáculo», dijo, bajando la voz como si pudiera controlarme. «Esta es la noche de tu hermano». Negué con la cabeza, mi voz firme. «No, papá. Lo hiciste sobre mí cuando hiciste esa pregunta. Solo la estoy respondiendo». El aire crepitó con tensión. El brillo de la fiesta se atenuó bajo el peso de la verdad. Sofía aplaudió lentamente, su aplauso rompiendo el silencio, y algunos invitados se unieron, sus aplausos vacilantes, pero reales. Carmen me apretó el hombro, susurrando: «Lo tienes». Mi hermano apartó la mirada, las manos en los bolsillos, mientras los ojos de mamá se movían, buscando una salida. Habían pasado años construyendo una narrativa en la que yo era la menos valiosa, pero yo la había destrozado delante de todos. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido mi propia vida, mi propio hogar, y lo había hecho a pesar de ellos. Mientras los susurros de la multitud se hacían más fuertes, me mantuve erguida, lista para lo que viniera después. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de notificaciones. Me desperté con una pantalla vibrante, textos y mensajes acumulándose de primos, compañeros de trabajo e incluso extraños que habían estado en la fiesta de inauguración de la casa de mi hermano. La mayoría me apoyaba, vibrando con admiración por mi postura. Pero una notificación me detuvo en seco, una publicación de Facebook de mamá. Había escrito una larga diatriba llamándome egoísta por robar el protagonismo de Javier y afirmando que había exagerado el trato de mi familia para hacerlos quedar mal. «Siempre hemos amado a nuestros 2 hijos por igual», escribió, sus palabras resumando hipocresía. Miré la pantalla. Mi café se enfriaba, la ira burbujeando en mi pecho. No solo me había despreciado, me había convertido en la villana delante de todos. Conduje hasta la casa de mis padres en los suburbios de Sevilla, con las manos apretando el volante. La calle tranquila se sentía como una trampa, su césped impecable burlándose del caos dentro de mí. Cuando entré, mamá estaba en la cocina, con la cara tensa, papá hojeando un periódico en la mesa. «Necesitamos hablar», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Mamá se cruzó de brazos, ya a la defensiva. «Nos avergonzaste», dijo, su tono agudo. «Esa escena de anoche fue inoportuna». Respiré hondo, negándome a ceder. «Inoportuna», dije. Han pasado años ignorando mis logros, elogiando a Javier mientras yo recibía migajas, y ahora me llaman egoísta en Facebook por decir la verdad. Papá dejó el periódico, su mandíbula apretada. «Exageraste las cosas», dijo. «Te hemos apoyado, Rey», el sonido amargo. «Apoyarme». Le diste un coche, un piso, elogios interminables. Yo tuve que rogar por una palmada en la espalda. Compré una casa de 800,000 euros sin su ayuda, y todavía creen que soy menos que él. Los ojos de mamá se abrieron, pero no habló. Seguí, mi voz subiendo. He terminado con su favoritismo, sus excusas, sus mentiras. Corto el contacto hasta que puedan verme como algo más que la sombra de Javier. Las palabras cayeron como piedras, la sala pesada con el silencio. Los labios de mamá temblaron, pero no dijo nada. Papá solo miró fijamente, su rostro indescifrable. Las consecuencias se extendieron rápidamente. Mi tía, que había estado en la fiesta, me envió un mensaje diciendo que estaba horrorizada por cómo me habían tratado mis padres. «No tenía idea de que era tan grave», escribió, prometiendo hablar con mamá. Viejos amigos del instituto se pusieron en contacto, algunos dejando de seguir a mamá en las redes sociales después de su publicación. Una prima publicó un estado vago sobre la equidad familiar, claramente tomando mi lado. Incluso los vecinos que habían escuchado los chismes dejaron de invitar a mamá a su club de lectura, sus miradas frías como un juicio silencioso.
La comunidad que una vez adoró a mis padres comenzó a alejarse, su imagen perfecta resquebrajándose bajo el peso de mi verdad. Javier no escapó ileso. Los invitados de la fiesta, sus colegas, clientes, incluso ese concejal, comenzaron a susurrar sobre la escena. Una compañera de trabajo suya me envió un mensaje diciendo que la gente hablaba de cómo Javier había prosperado gracias al apoyo de nuestros padres, mientras yo había construido mi vida desde cero. «Ya no se ve tan de oro», escribió ella. Su reputación, pulida por años de bombo familiar, sufrió un golpe. En un evento de networking, lo escuchó a alguien murmurar. Su hermana lo superó, y él ni siquiera lo vio venir. Me llamó, su voz tensa, tratando de hacer de pacificador. «Vale, podemos simplemente superar esto», dijo. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. «No hasta que reconozcas lo que pasó», dije. «Dejaste que te pusieran por encima de mí y dolió». Se quedó en silencio, sin respuesta lista. Me apoyé en Mateo y mis amigos, su apoyo, un salvavidas. Sofía me envió un mensaje de texto. «Eres una campeona. No te merecen». Carmen llamó, su voz cálida. «Finalmente te defendiste. Estoy tan orgullosa». Sus palabras me mantuvieron con los pies en la tierra mientras el mundo de mi familia se desmoronaba. No buscaba venganza, pero tampoco lo sentía. Había pasado demasiado tiempo encogiéndome para encajar en su narrativa. Ahora, con las llaves de mi casa en el bolsillo y la cabeza en alto, había terminado de disculparme por superar sus expectativas. Tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, tal como yo enfrentaría el peso de su negligencia. Mudarse a nuestro nuevo hogar se sintió como el comienzo de una nueva vida. La casa suburbana, con su amplio porche y su extenso patio trasero, era todo lo que había soñado, un lugar construido a mi manera. Mateo y yo pasamos los fines de semana desempacando cajas, riendo mientras discutíamos dónde colgar los cuadros. Las habitaciones se llenaron con nuestra visión compartida, muebles acogedores, estantes para mis libros y planos que Mateo fijaba en las paredes para su próximo proyecto. Su familia me acogió como a uno de los suyos. Isabel Hill, su madre, trajo guisos caseros, sus cálidos abrazos, un marcado contraste con los fríos desprecios de mamá. Ricardo Hill, su padre, ofreció consejos discretos sobre reparaciones del hogar, su orgullo por nosotros claro. Laura Gill, su hermana menor, se pasó con café, bromeando sobre robar nuestra habitación de invitados. Su amor me envolvió, un recordatorio de que la familia no tenía por qué significar juicio. Viviendo en esa casa, finalmente vi mi valía con claridad. Durante años, vinculé mi valor a la aprobación de mis padres, persiguiendo sus elogios como si fueran oxígeno. Cada logro ignorado, cada comparación con mi hermano, había tallado una herida que pensé que nunca sanaría. Pero de pie en mi propia cocina, la luz del sol entrando por las ventanas, me di cuenta de que no necesitaba su validación. Había construido esta vida, mi carrera, mi hogar, mi relación, sin su ayuda. Mateo me sorprendía mirando las paredes, absorta en mis pensamientos, y me abrazaba. «Esto es tuyo», decía, su voz suave. «Te lo ganaste». Sus palabras calaron hondo, llenando las grietas que mi familia había dejado. No solo era suficiente, era más de lo que jamás habían visto. Mientras tanto, el mundo de mis padres seguía desmoronándose. La publicación de Facebook de mamá les había salido el tiro por la culata, pintándola como defensiva e injusta. Los amigos que antes acudían en masa a sus barbacoas dejaron de llamar. Mi tía, horrorizada por la fiesta, corrió la voz entre los parientes, y pronto las reuniones familiares se redujeron. Mamá intentó hacerse la víctima, publicando sobre hijos desagradecidos, pero eso solo alejó más a la gente. Papá, siempre el estoico, se refugió en el silencio. Sus habituales alardes sobre mi hermano fueron reemplazados por pausas incómodas. Los vecinos que antes admiraban a su familia perfecta ahora susurraban sobre su favoritismo. Sus invitaciones a eventos comunitarios se agotaron. Su círculo social, antes vibrante, se convirtió en un pueblo fantasma, su reputación empañada por sus propias acciones. Javier también sintió el aguijón. Su imagen pulida de as de las finanzas,
con el piso perfecto, se resquebrajó bajo el escrutinio. Los colegas que brindaron por él en la fiesta ahora cuestionaban su éxito, murmurando sobre cuánto se había apoyado en el apoyo de nuestros padres. Un cliente se retiró de un trato citando preocupaciones personales después de escuchar chismes sobre el drama familiar. En una gala benéfica, lo escuchó a un grupo reírse de cómo su hermana le había robado el protagonismo. Me envió un mensaje de texto una vez, una disculpa a medias que bailaba alrededor de la verdad. No quise eclipsarte, escribió. No respondí. Su vergüenza no era mi carga. Tendría que enfrentarse al espejo de sus propias elecciones, tal como yo me había enfrentado a las mías. Sofía y Carmen permanecieron a mi lado, su apoyo inquebrantable. Sofía nos invitó a cenar, brindando por liberarse de las expectativas tóxicas. Carmen me envió un diario con una nota grabada. Escribe tu propia historia. Su aliento me recordó la fuerza que había encontrado no solo al enfrentarme a mi familia, sino al elegirme a mí misma. Había pasado años doblando para encajar en su molde, atenuando mi luz para evitar su juicio. Ahora vi la verdad. Vivir auténticamente, construir una vida a mi manera, era la victoria definitiva sobre su injusticia. Mi casa no era solo un edificio, era un testimonio de mi resiliencia, una base para un futuro que yo misma había forjado. Mirando hacia atrás, comprendí la lección que este viaje me había enseñado. El dolor de ser pasada por alto, de ser menos a sus ojos, me había empujado a demostrar mi valía, no a ellos, sino a mí misma. No necesitaba su aplauso para prosperar. Tenía a Mateo, su familia, mis amigos y un hogar que se erguía como prueba de mi fuerza. Mis padres y mi hermano quizás nunca cambien, pero no los necesitaba para eso. Había encontrado mi propio camino, uno donde sus sombras no podían alcanzarme, y mientras me paraba en mi porche, viendo el atardecer pintar el cielo, supe que seguiría construyendo, seguiría brillando, seguiría viviendo por mí.